Buenas tardes, doctora Rosa María Álvarez. Es un gusto tenerla como invitada el día de hoy a esta primera edición del podcast que organiza el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana de la UNAM y que coordina la doctora Patricia González. Es un gusto recibirla. No, pues el gusto es mío que me hayan hecho esta invitación, que mucho me honra. Gracias. Y que mucho me gusta, vaya. Doctora, Premio Nacional de Derechos Humanos, jueza ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted ha estado en una lucha que ha vivido en nuestro país por mucho más tiempo y desde antes de que estos temas que ahora parece que todo mundo pudiera manejar, usted le tocó vivir en un México donde no se hablaba de derechos humanos, donde no se hablaba de perspectiva de género. ¿Es correcto? Así es, en que ni siquiera pensaba que una mujer pudiera ir a ejercer el voto. Mi abuela, por ejemplo, nunca votó. Mi mamá, hasta que tenía una edad madura, empezó a votar. Y bueno, yo ya tuve el privilegio de nacer cuando ya podía ejercer mi voto, pero ese es el México que a mí me ha tocado transitar. Usted egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Así es, soy orgullosamente egresada de la ahora UACH. En mis tiempos no era UACH, era Universidad de Chihuahua, no era autónoma. ¿Y qué tan normal era que las mujeres estudiaran Derecho, por ejemplo, en esa carrera? Pues mira, Derecho era la más aceptable, por decirlo algo, al igual que Contaduría para las mujeres. Pero Ingeniería, por supuesto que no. Medicina era muy difícil que encontráramos mujeres alumnas y que fueran aceptadas, porque no, a lo mejor había muchas jóvenes que les hubiera interesado hacer esa carrera, pero que no tuvieron la oportunidad. De manera que Derecho, no, cuando preguntan si fue discriminada, pues yo nunca me consideré discriminada, porque no hubo ataques directos como ahora sí se encuentran, pero ya analizando, pues sí era una discriminación de semillitas que ahí estaban y que iban germinando. Más indirecta, más sutil. Exactamente, y que no se daba uno cuenta de que era discriminación. Por ejemplo, cuando llevé yo la materia de Derecho Penal, resulta que cuando eran grupos pequeñísimos, éramos nueve alumnos y la única mujer era yo. Cuando nos dieron la clase, no digo quién era mi profesor, de Derecho Penal, y llegamos a los delitos en especial. Cuando se iba a tocar el tema de los delitos sexuales, me rogó encarecidamente que me retirara del aula, porque pues podían lastimar mi sensibilidad. Y yo pues muy contenta me retiré y fui feliz, hice cosas que tenía que hacer y que las adelanté haciéndolas en época de clases, pero no lo sentí como una discriminación. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que mi profesor tampoco. No es que se visibilizara, no se tenía conciencia de que eran actos que finalmente iban en contra de las mujeres, de la estructura misma de la sociedad. ¿Por qué? Porque esa estructura siempre fue muy rígida. Las mujeres ya sabíamos exactamente cuáles eran los límites de nuestra acción, y los hombres igual. Entonces no podemos recriminarles que actuaran de diferente manera, puesto que eso nos habían enseñado desde tiempo atrás, desde tiempo inmemorial, por decirlo así muy dramáticamente. ¿Y cómo es que surge su interés por empezar a estudiar estos temas, estudiar perspectiva de género, violencia contra las mujeres, derechos humanos? Bueno, yo me especialicé en mis estudios de posgrado en Italia en materia de derecho civil.
Y luego me decanté al derecho de familia. Cuando vine a México, que ingresé como profesora de la Facultad de Derecho, mi cátedra era de Derecho de Familia, Derecho Familiar. Y en una cierta época, por ahí de los años 70, 75, quizá ya llegando a los 80, pues teníamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde yo ya estaba inserida, además de la Facultad de Derecho, teníamos al gran maestro, el doctor Héctor Fix Zamudio. Y él pues fue el pionero en los temas de derechos humanos, del ombudsman, en fin, que por cierto, él contaba una anécdota y él mismo se reía mucho de ello, que decía que alguna vez en una conferencia que dio sobre el ombudsman, se levantó al final un señor y le preguntó, bueno, ¿y ese es don Guzmán dónde vive? ¿Dónde está? Y que se trae la figura del ombudsman a la UNAM como parte de la Defensoría. Claro, fue el origen de la conformación de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Fue como una prueba de que esto sí funcionaba, iba a funcionar, y bueno, tan funciona que ahí está, y ya está replicada en la mayor parte de las universidades de este país y de esta área latinoamericana. Y que sirvió después como antecedente para la CNDH, exactamente. Sí, fue una prueba escalonada que yo creo que fue muy sabia, no empezar de arriba, sino poco a poco ir incidiéndose para que la sociedad la aceptara como algo benéfico y bondadoso, por supuesto. Claro. Y me decía que cuando usted estudió, pues... Bueno, retomando lo del derecho penal, yo me sentí muy feliz porque me pude escapar de la clase, pero eso creo, mucho tiempo después, por supuesto, en la reflexión que he tenido de mi actuar como estudiante y como profesora, pues me llevó a considerar que esa era una parte muy importante en la cual las mujeres no teníamos acceso. No éramos bien vistas ni en las universidades ni en puestos públicos. ¿Por qué? Porque la función de la mujer era estar en su casa, teniendo hijos y cuidándolos, y cuidando al marido, y en muchas ocasiones cuidando a los papás del marido, o a la mamá y al papá de ella. Y ahora esto lo conceptualizamos como roles de género, ¿no? Así es, exactamente, esos son los roles de género que la sociedad siempre ha impuesto a unos y a otros, no nada más a las mujeres, también a los hombres. Por ejemplo, ¿qué roles de género son los que se han identificado socialmente hacia el hombre? Bueno, el de la fuerza. El hombre es fuerte por naturaleza, y si llora, pues es muy mal visto que llore. O si en una pelea como la que vimos ayer en la televisión entre dos jóvenes que estudian secundaria, que se pelearon afuera de su escuela, pues si uno hubiera denegado la posibilidad de entrar en esa pelea, pues hubiera sido muy mal visto, y ya no con la posibilidad de que ya no tuviera ingreso a ese grupo social tan especial. Entonces tenía que estar ahí hasta que lo vencieran o venciera. Pero como él de antemano sabía que lo iban a vencer, pues nada más hizo el intento, y resulta que ahora está en el hospital con problemas muy graves. Entonces a eso llevan esos roles de género. Afectan a las dos personas. Por supuesto. Yo, por ejemplo, recuerdo bastante, por ejemplo, la relación de mi papá con su abuelo. Una relación y mi mamá inclusive con su abuelo, una relación muy, muy seca, en donde decirle te quiero de un hombre a otro hombre era algo imposible, difícil. Yo me acuerdo todavía pues de niño que me dijeron los hombres no lloran.
Claro. difícil y, pues eso puede en el crecimiento pues dificultar la manera en que los hombres manejamos las emociones, ¿no? Nos enseñan a que lo bueno o la forma de manejar las emociones pues es a través de explotar, gritar, golpear, es como lo que se puede ver como adecuado socialmente para un hombre y pues no para una mujer. Y la mujer que sale a darse de moquetes en la calle con un niño o con una niña, pues es el acabose, ¿no? Las mujeres deben ser recatadas, humildes y... Exacto, ese es el rol. Es el rol que la mujer ha tenido a través de la historia y que muchas mujeres afortunadamente desde tiempos inmemoriales se han encargado de ir modificando. No ha sido una tarea fácil. Las sociedades se conforman precisamente con esos hábitos y esas actitudes que difícilmente se transforman, como tú bien lo dices, en el cambio de esos roles que se ha tenido para hombres y para mujeres. Y esta herramienta específica para poder avanzar, identificar esto, pues se habla de perspectiva de género. Así es. ¿Qué es la perspectiva de género, doctora? Es una metodología, es una forma de identificar precisamente esos roles que han prevalecido a través del tiempo y a los cuales se han sometido hombres y mujeres, siendo que todos deberíamos estar libres para decidir y hacer lo que humanamente podemos hacer y que no haya ningún impedimento. Y esos impedimentos precisamente se identifican cuando lo tiene uno bajo la perspectiva de género. Y que deben de ser un eje pues trascendental para las instituciones públicas también. Por supuesto, porque ahí es donde mayormente se identifica esta minusvalía de las mujeres. Sí, les damos oportunidad de que entren a una oficina y desempeñen, pero ¿cuáles son sus desempeños? Pues como secretaria, ¿no? Es lo más que podemos ofrecerles, porque más allá identificarlas como iguales con los que trabajan en esa oficina, pues no, es mujer. Claro. Y tiene otras obligaciones que cumplir antes de cumplir con sus obligaciones laborales, que son sus labores de crianza y de cuidado de su familia. Claro, a mi mamá todavía le tocó hace 5 o 6 años que decían, es que a las mujeres aquí en el departamento jurídico de una secretaría del estado en Chihuahua, pues no salen de comisión, se les toma, no pueden salir de la ciudad, no salen de la ciudad, los que salen son hombres a convenciones, a estudios. ¿Por qué? Porque se entienden pues ahí mismo como dentro para ellos mismos que tienen otras obligaciones que atender. Ah, no, claro, y son fundamentales, por supuesto. Todavía creo que sería muy raro que alguien dijera, no, pues un señor que le ofrecieran ir de comisión a algún lado, fuera de su lugar de trabajo, no puedo porque tengo que recoger a mis hijos de la escuela. Claro, tengo obligaciones familiares, ¿no? Sí. Tengo que cumplir a las que me corresponden. A ver, tú mismo como hombre, ¿qué pensarías como jefe en una oficina que un subalterno te dijera eso? Claro, es algo que... Te la estás perdiendo y nunca más te vuelvo a invitar. Sí, no, eso sería... Sí, no estamos acostumbrados porque el rol del hombre pues es el proveedor, ¿no? El que va a llevar el dinero y es el principal proveedor, porque las mujeres siempre hemos sido proveedoras. Que no se nos reconozca, ese es otro asunto. Que ya pues, se ha avanzado haciendo como pues analizando el paso de los años, pues se ha avanzado jurisprudencialmente, más que nada. No, y jurídicamente se ha establecido un corpus juris muy sólido respecto de la igualdad de hombres y mujeres, pero está acá y acá.
donde debería estar en la realidad, pues todavía no trasciende. Una distancia. Todavía no trasciende, lamentablemente. Sí, que no tenemos... Y nos enorgullecemos mucho de todas las normas jurídicas que hemos hecho en favor de la igualdad de las mujeres, en favor de la no discriminación, en favor de la no violencia contra las mujeres. ¿Y qué vemos todos los días en los periódicos? Claro. Pues discriminación, violencia y más violencia. En este sentido, a usted le tocó pues vivir de primera mano, estudiar de primera mano uno de los temas más sensibles de violencia que ha habido en nuestro país, que fue el caso Campo Algodonero. Campo Algodonero. Pero volviendo a la pregunta que me hacías, yo estuve trabajando mucho ya lo repito, en el área de derecho familiar, y ahí con el maestro Fix, pues me di cuenta de que había muchas áreas donde se podían aplicar este estudio de los derechos humanos, y me atreví a implementar en mi curso en la Facultad de Derecho el de Derecho Familiar desde la perspectiva de derechos humanos. Entonces fue así como escandaloso, ¿cómo los derechos humanos en la familia? Si en la familia no hay nada que modificar, es perfecta. Tiene 2000 años, viene desde Roma y ya no se mueve. Ya no se ha movido y no se necesita mover. En fin, y por ahí empecé a deslindarme más del derecho aplicándolo con esta perspectiva de derechos humanos, y creo que fue muy eficiente. Y el primer tema al que me interesó mucho participar con el DIF en ese entonces, el DIF nacional, que había la preocupación seria de lo que les estaba sucediendo a nuestros niños y niñas, que eran sometidos a prácticas inenarrables y absolutamente reprobables, como es la pornografía infantil. Entonces se creó una comisión en el DIF en la cual se solicitó a la universidad, a la UNAM, que nombrara un representante, y bueno, la sorpresa fue que no fue un representante, sino una representante, y esa fui yo. Porque pues no se consideraba importante tampoco el tema, ¿no? Ser niños, niñas, no es tampoco relevante en una sociedad como la nuestra. Yo creo que ahora lo escuchamos bastante y estoy hablando de 1990. Entonces yo con mucho entusiasmo, y lo digo sin pretensiones, me inmiscuí en ese tema que era de lo más lastimoso, y estuve trabajando pues varios años, como 3 o 4 años, hasta que era tan doloroso para mí estar en ese tema que decidí cambiar. Decidí olvidarme del asunto, porque también es muy frustrante que tú estés trabajando sobre estos temas y que emitas opiniones y proyectos y demás, y que no avanzan, precisamente por esta idea de que, bueno, los niños no votan, entonces pues no nos deben preocupar mucho. Y me cambié a los derechos de las mujeres, porque me di cuenta de lo que estaba sucediendo en mi estado. En mi estado nativo, que pues yo nunca me he desligado de él afectivamente. Y bueno, estaban matando mujeres, estaban desapareciendo mujeres, y decidí que pues no me iba a poner a hacer estudios de campo, porque mis capacidades no van en ese sentido, pero sí hacer artículos que llamaran la atención sobre el hecho aquí en México, porque sentía que fuera de Chihuahua no se conocía y no se tomaba la situación de violencia que se estaba viviendo. Y por ahí me fui integrando ese tema, que fue, por supuesto, que más doloroso o igualmente doloroso que el de los niños.
resultó que no me sentí aliviada del corazón cuando lo hice porque era una situación terrible. ¿Cómo pueden desaparecer mujeres y no volver a saber sus familiares de ellas? ¿Cómo pueden asesinarlas y después apareciendo con mutilaciones terribles y espantosas? ¿Cómo el actuar de las instituciones? Y cómo el actuar de las personas que encabezan esas instituciones era de indiferencia. Total. De indiferencia social, de total desde el gobernador hacia abajo. Cualquiera de los que participaban o deberían haber tenido la obligación de participar y no participaban, pues ahí estaba. Y bueno, y en el país mismo, aquí pues, se oía hablar del asunto, pero así como una necesidad de plantearse socialmente, pues no la había. De manera que yo decidí aquí en este Instituto de Investigaciones Jurídicas hacer una especie de mesa redonda sobre que analizáramos desde varias perspectivas, no solamente la jurídica, lo que estaba sucediendo en Chihuahua. Esto fue en 91. Sí. En 91 organicé esa mesa y invité a quien yo consideré que podía tener una participación extraordinaria. Y bueno, tuvimos la mesa redonda y curiosamente recuerdo que empezaron a llegar personas y más personas, y el espacio que habíamos establecido aquí en el instituto para llevarla a cabo pues era pequeño, relativamente pequeño. Nos tuvimos que cambiar al auditorio grande, afortunadamente estaba libre, estaba disponible, y ahí nos trasladamos. Y seguían llegando las personas, lo cual... ¿Sabes si había un interés? Lo cual me demostró que había un gran interés de esta sociedad en la que yo me movía de saber o de investigar o de a lo mejor no encontrar las razones, pero empezarlas a buscar de lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez. Y bueno, ya el sumum del éxito fue que llegaron de las televisoras, de las 2 televisoras más importantes, llegaron también. Las únicas de ese momento. Llegaron y bueno, eso ya fue para nosotros, los que participábamos ahí, pues muy sorprendente. Y otra anécdota frívola de mi parte es que en la mitad de la mesa redonda estábamos ya imbuidos en el espíritu de lo que estábamos tratando. Tembló. ¿Cómo? Tembló. Y todos nos miramos sorprendidos, como viendo a ver el que estaba junto a mí, que decía si nos íbamos o no nos íbamos. Pues nadie se movió. Afortunadamente fue un temblor pequeño, pero nadie se movió ni nadie se fue. Eso fue para mí muy sorprendente. El interés que estaba... de que había un interés verdaderamente cierto por saber qué era lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez. Entonces, pues a raíz de eso, pues seguí adelante en eso que el destino me había trazado, y decidí organizar algo que nos llevara a entender, a comprender, a estudiar lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez. Y organicé pues yo hubiera querido que fuera curso, pero terminó en un diplomado por cuestiones administrativas. Y ese diplomado se empezó a ofertar en 1991. Y en la actualidad seguimos con el diplomado. Continúa, ¿y a qué edición va? Es el 21. El 21. Y esperamos que...
yo cada vez que se clausura el diplomado, mis deseos fervientes son que ya no lo tengamos que dar. Pero se lo pide la gente. Pues no más que la gente, la situación que se vive, porque Claro. pues, mientras esté ahí la situación de violencia contra las mujeres, pues vamos a tener que estudiar el fenómeno y tratar de encontrarle vías de solución asequibles, no no solamente de la transformación de la norma jurídica, sino de su aplicación práctica. Entonces vienen médicos, vienen psicólogos, vienen psiquiatras y una serie de maestros que le dan una impronta diferente, multidisciplinaria, al análisis de esta problemática. Realmente las nuevas generaciones no dimensionamos que hace 100 años en México las mujeres no votaban, como decía. El calvario, por ejemplo, que era divorciarse. Menos de 100 años, porque fue en 1953. El calvario que era divorciarse antes, por ejemplo. Así es. Lo difícil, Y el calvario que es divorciarse sigue siendo, Lo que pasa es que formalmente ya se ha facilitado, pero la circunstancia misma de un divorcio, pues siempre es muy problemático y sobre todo para las mujeres. Sí. Porque las mujeres generalmente se sienten con la obligación de quedarse, como se dice por ahí, con los hijos. Y pues es una responsabilidad que lo asumen voluntariamente o porque así ha sido siempre. Y una mujer que se deslinde de esa obligación, pues es una mala mujer, simplemente. Claro, existe todavía ese prejuicio bastante vigente, ¿no? Pero que antes, además de pues tener esta circunstancia social, se topaban con la norma fuerte, que pues, necesitaban una causa para el divorcio y un juicio muy largo, y era algo pues que que económicamente las mujeres generalmente no podían sostener, ese costo, pues no, si no trabajaban, si no tenían un ingreso, porque de trabajar siempre han trabajado mucho las mujeres. Eso de que cuando dice una mujer que no, mi marido no me ayuda o me ayuda poquito en la casa, pues es que no es ayuda, es su obligación. Debería ser equitativa ahí la participación del marido y de ella en el cuidado y en todo, la limpieza de la casa, pero eso no es bien visto. ¿Identifica, doctora, usted algún punto de ruptura o algún momento en el que se hizo más vigente? Ahora es muy normal. Por ejemplo, veía Chihuahua hace un mes, me parece, un mes y medio, ahora con estas circunstancias tan lamentables que pasaron en Nuevo León, con el caso de Devani, se organizó una protesta donde se llenó la plaza principal. Y estas marchas feministas hace 4 o 5 años tenían 10, 20 personas y ahora pues estamos hablando de miles. ¿Alguna ruptura específica o es la situación de violencia tan grave? La ruptura es esa, la situación de violencia que persiste y ha ido en aumento en nuestra sociedad. No hemos podido controlar ni la violencia contra las mujeres, sigue ahí y por más reglas, por más leyes, por más resoluciones judiciales, pues siguen ahí y todavía no se encuentra el mecanismo para terminar con pesadilla. Yo así la considero una pesadilla que sufren. Por ejemplo, las jóvenes en esta ciudad pues ya tienen temor de salir después de las 8 de la noche, que está oscuro, y con justa razón, y en Chihuahua y en todos los estados. Y lo que antes estaba circunscrito a Ciudad Juárez, que quedó como emblemática la ciudad
en el asunto de asesinatos de mujeres, pues es es algo no comparable con lo que está sucediendo ahora y con la crueldad que se sigue, con la que se sigue matando a las mujeres y con la indiferencia que las autoridades tienen para investigar estos casos. Claro, una situación en la que se encuentran todavía colapsadas. No, todavía no, ha avanzado y no podemos negarlo porque si bien las estadísticas no son confiables en este país, nunca lo han sido, pero hay un sustrato de ellas que sí nos demuestran que esto va en avanzada, que no hay manera no se ha encontrado la manera de controlarlas. ¿Y por qué? Porque mientras no cambiemos esa cultura. Decía usted, las personas asesinadas, las mujeres asesinadas en Juárez, normalmente los medios hablaban de las muertas de Juárez. Sí. Y qué importante es el discurso, ¿no? Precisamente en esa mesa redonda, Margarita Palacios, que es lingüista, participó y señaló una cosa que para mí resultó muy interesantísima y que no me cansó de repetirla. El hecho de que se hablara de las muertas de Juárez. ¿Qué quería decir esto? Pues sí, mujeres que se murieron. Que ahí están, se encontraron. Sí, se murieron. Sí. Siendo que la muerte es un proceso, la muerte es el final de un proceso de vida. Se nace, se crece, se reproduce en algunos casos y se muere. Es natural que eso suceda. Pero un asesinato, un homicidio no, es el inicio de un proceso que debería terminar justamente cuando se encontrara el culpable de ese homicidio y se le castigara conforme a la norma jurídica. Y yo me pregunto, ¿cuántas muertas en el país se están dando y que sus procesos ni siquiera se empiezan para investigar quién cometió ese delito y que solamente terminará cuando lo procesen de acuerdo a la normativa jurídica actual? Hablábamos de las personas asesinadas en Juárez, la importancia del discurso, a cómo nos referimos mediáticamente, públicamente, en nuestras relaciones interpersonales hacia estas situaciones. Y retomando esos sucesos específicos, hablábamos también del caso Campo Algodonero. En términos generales, ¿nos podría platicar el caso, doctora? Bueno, sí, el caso del Campo Algodonero llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos muchos años después. Bueno, no muchos, en este contexto histórico que hemos estado manejando, no eran muchos, pero sí se tardó. Y bueno, las circunstancias en que se dio mi ingreso en la Corte como jueza ad hoc, quiere decir que solamente para ese caso fui nombrada. Creo que era una figura que tenía antes la Corte para, sí, cuando alguno de los miembros regulares de la Corte no podía por alguna circunstancia estatutaria participar, entonces se nombraba un juez o jueza, juez se decía, si mal no recuerdo, era la terminología que el reglamento establecía. Se tenía que nombrar un juez del mismo país en que el que se excusaba no podía. Y bueno, se dio la circunstancia que yo tuve, bueno, en que se dio la posibilidad de que el Estado mexicano nombrara un juez ad hoc para analizar precisamente lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez y que se le denominó Campo Algodonero. Ahí se conjuntaron los astros, como dijera una queridísima amiga mía, se alinearon porque la presidenta era mujer. Había otras dos juezas, mujeres,
y luego llegué yo como juez ad hoc. Entonces, pues sí, era un alineamiento astral que nunca se había dado. Claro. Y que a lo mejor favoreció, no lo dudo, el que se haya resuelto de la manera como se resolvió. Y es una sentencia con mucha riqueza, por ejemplo... Conceptual incluso, Claro. sí, partiendo por ahí. Por ejemplo, se creó, se habló por primera vez del término feminicidio, ¿no? En la sentencia. No, ahí fíjate que fue una discusión grande la que se tuvo porque ya en algunos países se hablaba, sobre todo en el Cono Sur, se hablaba de femicidios. Femicidios. Feminicidio no era un término tan extendido, porque acá en estos rumbos se hablaba de feminicidio, en algunos teóricos que se habían encargado de investigar estos asuntos de mujeres asesinadas. Y bueno, cuando hubo de investigarse los feminicidios o los homicidios calificados o los femicidios, como tú quieras denominarle, en Chihuahua, pues también había una circunstancia sumamente relevante y que creo yo que también influyó mucho en lo que desembocó el caso del campo algodonero. El hecho de que llegara a la Procuraduría General del Estado una mujer. La doctora Patricia González. Claro. Y siempre lo digo porque esa es una circunstancia específica que creo que fue uno de los puntales para que se pudiera resolver Campo Algodonero de la manera en que se dio, precisamente porque quien representó uno de los representantes del Estado mexicano en ese juicio pues fue precisamente la doctora González. Y yo me pregunto si hubiera estado conformado como normalmente estaba la corte, por mayoría masculina, y hubiera sido un fiscal en Chihuahua masculino, pues no creo que se hubieran dado esos resultados, pero como repito, se alinearon los astros para que así fuera. Con esas herramientas esa herramienta de la que hablábamos, que es la perspectiva de género. Así es. Para poder pues analizar los hechos. Y para poder tomar una posición cierta en la situación que se estaba analizando, creo que es muy importante y no sesgada como normalmente se ha hecho. Bueno, todos los asesinatos de que hemos presenciado en los últimos tiempos, pues ahí están, y ni siquiera hay presuntos culpables. Sí. ¿Hacia dónde vamos? Y eso fue lo que sucedió en Ciudad Juárez. No sabemos, y eso es lo más trágico de esta historia, que en el caso de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez ni siquiera sabemos cuántas desaparecidas hubo. Las autoridades nunca se encargaron de investigar. Los familiares de las desaparecidas, pues a lo mejor ante esta circunstancia de que no les iban a hacer caso, pues tampoco denunciaron. Y es trágico, es una etapa trágica de nuestro país, y penosa y vergonzosa. Así es de que en pocas palabras esa fue, y bueno, la experiencia de las audiencias públicas en el campo algodonero, pues sí, a mí me acabó de romper el corazón, que ya lo traía medio roto con el asunto de los niños. Ahí sí, pero pues no puedo zafarme de este tema, y ahí sigo. Ahí sigo, porque
el mito de que la familia es el lugar más seguro para sus miembros no es cierto. Realmente las estadísticas nos prueban muy claramente lo contrario. Que la familia, el ambiente familiar es justamente el más peligroso para los miembros más débiles de la familia. ¿Y cuáles son esos miembros más débiles? Pues la mujer y los niños. Y ahora los adultos ya también entraron en esta perspectiva, los adultos mayores. Y fíjate una cosa muy curiosa, creo que estadísticamente se puede comprobar que la violencia contra personas mayores se da más entre los hombres, hacia los hombres, que hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son útiles para la familia, les cuidan a los niños, las abuelas, roles, ¿no? Por los mismos roles, y porque a lo mejor los miembros de la familia que ejercieron violencia fueron violentados en su infancia. ¿Y por quién fueron violentados? Por su papá. Por los papás. Entonces ahora que están en situaciones contrarias, pues sí, ahí opera la venganza. Entonces cuidado con los señores que se porten mal con sus hijos, porque no se sabe cuándo van a estar ellos en situación precaria frente a sus hijos. Qué interesante señalar. Sí, eso es muy interesante. Nos demuestra la necesidad urgente que tenemos de cambiar nuestras relaciones. Y de reflexionar sobre estos temas, de reflexionarlos profundamente y seriamente. Muchas gracias, doctora. Qué interesante plática, llena de anécdotas, y creo que logramos el cometido. Platicamos fuera de cámaras. Queríamos que esto fuera un ejercicio que llegara pues muy fácil a la gente. De eso se trata. Y es la intención que tenemos para estos futuros capítulos que vayamos realizando desde el seminario. Entonces no nos queda más que agradecerle por su presencia, y gracias a todas las personas que escucharon y vieron este podcast. Gracias a ustedes por invitarme, especialmente a la doctora González.